Le voy a ser sincero, yo sabía que había cursado esos cursos de grado, pero el hecho de usted mencionar a mi papá me toca quizá en la parte que responda. Usted me sorprendió y me siento orgulloso porque mi papá cumplió con su deber, con lo cual acepto ese elogio con la mayor humildad que él también hubiese aceptado y que me enseñó a aceptarlo. Por cierto, mi padre siempre nos dijo que estábamos unidos a la ley para toda la vida, porque mi familia, por una u otra forma, ha estado ligada a la política nacional, una recalca de la vida. El hombre que se ve en la ciencia más pura y digna después de la filosofía vista por Duarte, que es la política, pero también es una de las áreas más difíciles, porque está la lucha del poder, y por la lucha del poder, por eso decimos, otros, que la política es el arte de lo posible. Estados Unidos, me dijo mi padre, porque mi bisabuelo, no vine a hablar de la biografía de mi familia, sino de la guerra restauradora, en un lugar desconocido de las tierras de Sabaneta, los restos de mi bisabuelo, Candelario Rodríguez, se encuentran enterrados en una fosa común por las guerras políticas del 1912, siendo él del partido jimenista que caracterizó a los hombres de la línea oeste. O sea que yo estoy unido desde el más allá a los hombres de la línea noroeste, a esos hombres que pusieron su machete, el machete heroico y el grito redentor para que existiera patria para toda la vida. Como estuve por aquí, he cultivado buenos amigos, porque me siento ser amigo y me siento ser de ustedes, porque nacer en una tierra es un accidente biológico. El hombre es donde nace su amor. Y sin tener que dejar de ser, de que soy natural de Padre de la Casa, aunque nací en Santo Domingo, yo siempre me he sentido ser un ciudadano del mundo, y específicamente aquí en Sabaneta. Yo sentí un aprecio, yo sentí una emoción de que yo había estado en hombres, en tierra fértiles para los pensamientos liberales. O sea que Santiago Rodríguez se ajustaba muchas veces alejado de mi familia, sentía nostalgia, pero cuando veía ese sol que se oculta por el oeste, ese sol que sale por el este, yo digo, aquí estoy donde se templan los hombres, en la fragua de la libertad. Por eso este terruño, esta provincia, este municipio, estoy unido de una manera muy personal. Cuando me llamó el profesor Miguel Ángel, de que hago conocimientos y caer la disonra, y mucho menos la teoría de la batalla, siempre le he dicho, profesor, con todo el respeto, mi despacho es una extensión del vuestro. Y cuando me dijo, mira, yo quiero que tú te presentes a hablar algo de la guerra restauradora, ese corazón latió con más emoción y no lo pensé. Cuenten conmigo, profesor, que mi padre, mis hermanos, mis amigos se sentirán orgullosos y aquí estoy. Qué bueno. Hasta honrar, honra. Quedaré inconclusa sin palabras si no doy una felicitación al señor Rodríguez, a usted, señor González, que en esas manos y esa mente prodigiosa pudo poner la manera epopélica en ese hito que identifica a nosotros los sabaneteros. Por favor, vamos a darle un aplauso. Vean ustedes, acompañado de ese himno de Pudor y de Reyes,
Cuando escuché esas notas suyas, inspirado por Dios, escrito en el pentagrama, compuesto por las 5 líneas y los 4 espacios, ese arte de bien combinar los sonidos con el tiempo, usted puso todo su ser a favor de la elegancia y de la emoción de todos sus conciudadanos. Ese es un himno que no quiero compararlo, porque todos los himnos son bellos, pero la Marsellesa o cualquier himno de América están paralelos al himno de nosotros los sabaneteros. Gracias, señor González, la verdad. Agradezco de manera muy particular la presencia de un viejo amigo que es don Rolando Beltrán, que quizás haciendo un gran esfuerzo viene a estar conmigo aquí y fue capaz de complacerme, de correr siendo ya un hombre de edad avanzada para complacerme en el primer maratón General Santiago Rodríguez que hicimos hace 14 años. Pero viene también una parte muy triste, porque la vida es así, tristeza y alegría. Yo quiero que por favor que la lleguen inconclusas mis palabras, si no brindamos un minuto de silencio a 2 personalidades que también cooperaron con mi estación como policía, que fueron Dioscórides Álvarez Uncuco, siendo gobernador, y también a un gran senador que desapareció del tiempo, y me refiero a don Darío Gómez. Por favor, brindemos un minuto de silencio. Porque las veces que estuve en este lugar del ayuntamiento, ellos estaban presentes también. Y tenemos que agradecer. Porque cuando se mueven los brazos de la patria agradecida, el dolor se calma, la prisión se rompe y se comienza entonces con el morir la vida. Pero vinimos a hablar 151 años de un acto que transformó a la República Dominicana, porque más que una guerra nacionalista, fue una guerra patriótica y revolucionaria. ¿Por qué revolucionaria? Porque también hubo transformaciones sociales, que es la parte fundamental de un proceso revolucionario. No solamente porque se peleó, porque guerra por guerra, lo que es una fábrica de muertos. La guerra se justifica cuando trae procesos revolucionarios, y eso fue la guerra restauradora que más que conmemorar celebramos cada año, y este es un lugar específico que es Sabaneta Novillo, y hoy bien llamada provincia de Santiago Rodríguez. ¿Por qué se dio este proceso? ¿Cuáles fueron sus causas? Nosotros dimos el grito de independencia el 27 de febrero, día martes, de un año bisiesto, porque febrero fue de 29 días en el 44. Aprendimos a autogobernarnos con defectos, y así pasaron 17 años. Hubo también mala suerte, porque los 2 líderes fundamentales de nuestra primera república de esos 17 años, de 1844 a 1861, esos 2 líderes no pudieron tener la fe en la República Dominicana como país. Me refiero al general de división Pedro Santana Familia, un hombre valiente, honesto con el dinero, arrojado, pero el general Pedro Santana nunca en su pensamiento político ni en su pensamiento personal creyó que estos 48.000 kilómetros cuadrados, o quizá más en ese entonces, porque estaba la frontera de la nuestra, que no es la misma de hoy, porque fue transformada en el Tratado de 1929, donde nosotros concedimos más de 600.000 tareas a la República de Chile. Pero el otro líder, un hombre capacitado con una inteligencia natural, el hombre del Partido Rojo, con su símbolo un gallo, bajo de estatura, educado, refinado en el trato, nunca se casó con nadie y gobernó 5 veces y murió 100. Yo sé que muchos están pensando en el doctor Vallejo. Ese era Buenaventura Báez y Méndez, Azuano,
juez Vallemente y el general Santana son los líderes. Y esa lucha entre esos dos hombres de esos 17 años, el general Santana gobernó 12, Buenaventura 5, constituyen 17 años. La lucha política entre esos dos hombres desestabilizó a ese Estado naciente. ¿Y qué pasó? Perdimos la nacionalidad, perdimos la soberanía, porque llegó un momento que el general Santana prefería hacer una negociación con una potencia, sea España, sea Francia, sea Inglaterra, antes que venir Báez a gobernar el país, porque Báez, adjunto de muchos hombres de armas, se encontraba en el exilio a partir de 1857, después de la revolución o guerra civil comandada por José Desiderio Valverde, un santiaguero, un fundador de la República, pero lamentablemente terminó siendo agresionista. Y así se llama esa provincia. Yo diría, un agresionista, sí, porque los hombres no pueden ser más perfectos que la luz del sol. La luz del sol no da vida, pero el sol de cerca nos quema. El sol tiene manchas negras. Ahora los malagradecidos solamente ven las manchas del sol, y los bien agradecidos, los hombres gratos de la luz. Entonces, hay que ser, hago ese paréntesis, por el general José Desiderio Valverde, porque así se llama la provincia Valverde, el antiguo municipio de Managua. Entonces, desarrollamos nuestro tema en el orden sintetizado. Esos dos líderes, Buenaventura Báez y el general Santana, no coadyuvar, no tener la fe que otros tenían, como el caso de Juan Pablo Duarte, trajo aquí esa inestabilidad de los cuatro campos del poder: económico, político, psicosocial y militar. 18 de marzo de 1861, con una falsa elección, o diríamos un plebiscito, se le dijo a las autoridades españolas que el pueblo, ese pueblo de 225.000 habitantes, quería pertenecer a su madre patria. España en ese momento quería mantener el archipiélago de las Antillas Mayores, llámese Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo. Le fue muy interesante en la figura del capitán general Lemonnier, quien comandaba desde Cuba los ejércitos imperiales. Aceptó, repito, ese 18 de marzo, la bandera tricolor de los trinitarios bajaba de Laza para subir en esa fortaleza usada, específicamente la del León de Castilla, que representaba España. Entonces pasamos a ser de una república a una provincia llamada provincia de ultramar. Pero el pueblo dominicano es el pueblo vivo, no la parte oficial. El campesino, sastre, barbero, ebanista, se sintió burlado porque quería ser libre e independiente de toda potencia extranjera. Ya la conciencia nacionalista estaba formada. Por eso, cuando se fue a poner el día 22 de marzo la bandera de España en San Francisco de Macorís, hubo hasta que hacer tiros al aire, porque ya el pueblo, hasta sin armas, en las calles buenas, en calles polvorientas, se oponían. Y por eso el 2 de mayo de 1861, apenas con 45 días de anunciar la elección, un coronel retirado del ejército dominicano, que se gana su grado en los 12 años de guerra contra Haití, llamado José Contreras, se reunió con familiares, entre ellos Cayetano de Mosén,
y atacó la fortaleza de los españoles, pronunciando el Estado Dominicano. ¿Qué pasó? Que este gran prócer independentista, Pedro Santana, con el cargo de gobernador, ya no de presidente, se trasladó con el CID negro, el general Suero, directamente, y fusilaron 22 dominicanos exactamente el día a finales de mayo de 1861. Ahí, esa sangre de Contreras y más de 25 compañeros motivaron que los hombres del sur también se rebelaran ante eso y no bien se había secado la sangre de los blancos ibaeños, cuando ya el prócer de la Puerta del Conde, Francisco Sánchez del Rosario, con más de 50 hombres que entraba por Haití en el mes de mayo también, específicamente por la región del Cercado, con un hombre también de la línea llamado José Cabrera y el general José María Cabral y Luna. ¿Qué pasó? Sánchez fue reducido a prisión y el día 4 de julio de 1861, ante el asombro de la población de San Juan, se le pasa una farsa de un juicio sumario. Juicio sumario, en el orden jurídico, es que no tiene apelación, una sola sentencia. Sánchez trata de cargar bajo sus hombros su responsabilidad, y se recuerda aún cuando dice: cargo con la responsabilidad, porque si para elevar al asta la bandera tricolor de la República se necesita la sangre de un Sánchez, aquí está la mía. Ahí se vieron cosas epopeicas. El caso de un teniente coronel del ejército que era comandante de las bandas de papá, que ha vuelto, Gabino Simonó, conocido muy poco, negro, ibérico, familias completamente sin importancia en el orden económico ni político. Se había ganado su rango en las 12 años de guerra, como también lo ganó Santiago Rodríguez, que era coronel retirado del ejército dominicano. Gabino Simonó se le dijo: sí, en el juicio, mire, como usted es hijo de haitiano por el ramo de su madre, si usted se declara haitiano, usted queda suelto de los cargos. Dice coronel Gabino Simonó: prefiere morir con su 20 compañeros declarándose dominicano antes que salvar la vida declarándose haitiano. Fue condenado a muerte Gabino Simonó. La sangre de Sánchez, de Gabino Simonó y de los 20 compañeros sirvió también de estímulo para que Neiva, el comandante Velázquez, en el mes de agosto también se levantara, pero fueron reducidos a prisión y otros pudieron escapar. Ese fue el año de 1861. Ya para el 1862, el país entero se revela porque los objetivos económicos de los españoles, el racismo, el descalabro militar, las aduanas, fueron gobernadas por las autoridades españolas. Los ofrecimientos de industrializar con la industria no fueron cumplidos. Los rangos de individuos que habían ostentado el rango con mucho pundonor, pero los españoles, por ser individuos mulatos, los recriminaban y no le aceptaron los rangos. Así se creó esas bases ideológicas. Y entonces, en un lugar apartado de la capital de la República, llamado Sabaneta Novillo, específicamente en La Joya, vivía un hacendado de la crianza de ganado llamado Santiago Rodríguez Colón, que siempre se ha dicho que su verdadero nombre por el lado de su mamá es Machagó, pero lo reconoció su madrastra porque era hijo de españoles, aunque se dice que nació en Las Posibles, aquí en los lados de Dajabón, pero se estableció aquí en Sabaneta Novillo, específicamente en La Joya. Tenemos la discusión por donde vivía don Rodolfo Jeffers. Ahí quiso un hombre con ciertas comodidades, incluso
Benito Moción era empleado de él y hubo ciertos disgustos que después se reflejan en la guerra de la Restauración, donde el profesor Borbón dice que había ciertas diferencias de clase entre ambos. Y como decía Napoleón, la lucha de clases puede más que la sangre. Pero coadyugaron el patriotismo los dos. Para 1863 ya está el campo de cultivo. El presidente Santana renuncia su cargo de gobernador y es suplantado por un gobernador de apellido Laganda para gobernar el país. En esa situación de decalado económico, de conspiraciones, en un lugar llamado Huancá, vivía un agricultor con ciertos sentimientos que había sido capitán del glorioso ejército dominicano del 44. Es capitán providencial con un liderazgo natural llamado Pedro Antonio Pimentel. Formó en San Lorenzo de Guayubín un grupo conspirador, mientras se conspiraba aquí en Sabaneta con el hombre más influencia, el hombre más curtido, Santiago Rodríguez, y un joven llamado Goyito, que con el tiempo la gente lo conoce y el pueblo como el general del Buen Luperón. Pero su nombre en Puerto Plata es Goyito, dueño de una pulpería y amigo del ex gobernador que había sido destituido, Matías Ramón Mella Castillo, que vivía siendo gobernador y había sido destituido en San Felipe de Puerto Plata con una respetable dama llamada Josefa Brea. Cuando ustedes ven esa calle, Josefa Brea, esa dama era la esposa del general Matías Ramón Mella Castillo, quien por rebelarse a no aceptar la lesión fue destituido y deportado de Puerto Plata. Ese joven llamado Goyito, que conocemos como Gregorio Luperón, vino aquí haciéndose pasar por cuerpo médico, ahora que está a conspirar con el general Santiago Rodríguez y con su hermano Manuel Casimiro Rodríguez, y con un haitiano que vivía aquí, que también se encargaba de los negocios. Como el pueblo de Santiago Rodríguez, un pueblo agradecido, le tiene de su calle principal, Tomás Guerra, que conocemos como Pedro Tomás. Aquí, el comandante de la zona, lo que es la cuarta brigada de asociación aquí, y lo era José Batista. La figura de Batista era el comandante de la plaza, comandante militar de la línea con asiento aquí por su posición españolizada. Había hecho causa común. No hay fiesta buena o no se derrama el vino. José Batista, amigo del general Santiago Rodríguez, también se rola. Pedro Tomás también está. Manuel Casimiro Rodríguez también está. El ayudante del comandante de la plaza, que entenderé un capítulo aparte, también es el contacto que el teniente José Martín. Fíjense en las calles. Hubo una revelación de Norberto Torres, otro dice que fue por un estado de embriaguez. No cae duda, porque cuando el ron se va entrando, la verdad va saliendo, dice por él. Y hubo una desvelación. Ese movimiento estaba para hacerse aquí en Sabaneta el día 27 de febrero de 1863. Pero en guerra 2 más 2 da 4. En guerra, cuando viene a ver, como en la medicina, el 2 no lo pone uno debajo del otro, sino uno del lado del otro y se convierte en un 22. Esa desvelación de San Lorenzo de Guayubín forza aquí, y por eso el 22 de febrero 22 de febrero de
1863, los sabaneteros no pueden esperar el 27 y con la ayuda del comandante José Batista, con la orientación de Tomás Pierre o Pedro Tomás y con la dirección de Santiago Rodríguez Colón, es aquí que suena el grito con su nombre, Patria o Muerte. ¿Reducido a la impotencia de la comandancia de armas? No, porque esa comandancia de armas se unió, pero lamentablemente un mal dominicano vino del primer Santiago de las Américas, increíblemente, el general José Hungría, papá de don Pedro Hungría, último gobernador de Trujillo, abuelo de Renato Hungría, jefe del ejército cuando tumba el Comoros. Oiga cómo la historia viene. Y el general José Hungría baja, un dominicano ilustre, pero en ese momento se convierte en un antipatriota. Viene con más de 80 hombres con el ejército español, con el batallón San Quintín, y se produce una guerra de movimiento atrincheradas aquí en Sabaneta, Luis. Lamentablemente, en el combate de Tomine, es herido el comandante Batista. Se pelea en los tabacos, se pelea en el Guanal, donde el teniente José Mártir se convierte en un mártir de la libertad, porque apenas con 2 hombres se une a 25, y cuando se le acaban los tiros, prefiere inmolarse con su carabina 30-30, ahí, en ese Guanal. Y ahí cayó, como su nombre lo dice, un mártir de la libertad. Se imponen las fuerzas y el general Santiago Rodríguez Colón tiene que irse a los lados de Haití. Ay de los caídos, su finca de Cantón se la quemaron y se la robaron, sus negocios y su pulpería de su casa también se la quemaron. Por eso tengo que hacer un reconocimiento a la mujer dominicana que siempre está al lado de los mejores intereses de la patria. Una dama sabanetera le siguió con sus hijos pequeños, sin importar perder todo, y esa es la gran dama Josefina Bueno, esposa del general Santiago Rodríguez, y se van al exilio sin nada más que el patriotismo y la gracia de Dios. Y importante finales, debemos hacer un reconocimiento al general Yefra, que aunque haitiano de naturaleza y soldado invasor del 1849, que se base con las fuerzas dominicanas del general Duvergé allá en Asua, en el número. Mas, sin embargo, Yefra dio su apoyo económico, moral a los patriotas que cuando se ven derrotados por el general José Hungría y el batallón La Corona, se refugian en el Capotillo haitiano, se refugian en Juana Méndez, y ahí se van todos los patriotas, incluyendo Luperón. Se reúnen todos en Haití, pero hay un jefe con liderazgo, un jefe con moral, un jefe con don de mando, el coronel Santiago Rodríguez. Y por eso esperan 6 meses para coger impulso. Y un domingo que mañana conmemoraremos 151 aniversario, 14 patriotas se olvidan los resabio de Benito Monción con Santiago Rodríguez, se reúnen en el Cerro de Capotillo, Lomas de la Virgen, y pronuncian "Viva la República Dominicana", con su lema "Patria o muerte". Repito, domingo 16 de agosto 1863, era punto culminante de lo que empezó aquí el 22 de febrero de 1863. A partir de ese momento fue guerra o muerte hasta el 8 de septiembre, cuando se conquista el Cerro de los Irí
que conocemos como Fortaleza San Luis, y ahí vuelve a tremolar. En esta Fortaleza de San Luis, la bandera ideada por Duarte, anunciada al mundo por Mella, llevada al asta por vez primera por Sánchez. Pero había un hombre de la vida noroeste que tuvo el cuidado de tener una bandera, un hombre humilde del pueblo, un sastre de Montecristi, que se llamó Humberto Mazán. Así que en honor a Humberto Mazán, ese vinieron, esa bandera que él hizo, fue la que se hizo ese domingo con el lema Patria o Muerte. Juramentado después de un conjunto de generales, donde un hombre vinieron de ahí de Jicomé, de conocimientos muy limitados, en una máquina de guerra como Gaspar Polanco Borbón, derrota las fuerzas del coronel Campillo, un asesino y abusador que comandaba el fortín de Beguer, situado en el centro del Coco, lo que es la fortaleza hoy de La Jabón. Y por la intervención de un dominicano noble de la familia Chávez, de don Pedro Chávez y Santiago Chávez, ahí en los Guayacanes, por eso no mataron a Campillo y le permitieron que se escapara y llegara donde el gobernador Buceta, aterrado por la sangre patriota que dio a él. Ese 8 de septiembre, repito, se eligió un joven viniero, hijo de franceses, llamado José Antonio Salcedo, mejor conocido con el sobrenombre de Pepillo. Quiero hacer un punto referente, sabaneteros. La presidencia de la República en armas, a quien primero se le ofreció, fue el general Santiago Rodríguez Colón. Cuando él vio la contaminación de una política vulgar, dijo: yo no vine aquí a matarme con ustedes, yo me levanté en alma a favor del pueblo dominicano. ¿Y qué hizo Santiago Rodríguez? Se mantuvo a favor de los mejores intereses, pero no intervino en las guerras de política vulgar que caracterizó después la lucha de las aspiraciones o la lucha de las especies entre muchos de los restauradores. Hago ese aparte porque ya para 1864 el primer presidente restaurador termina frente a un pelotón de fusilamiento en la playa de Ensenada, jurisdicción de Montecristi. Y quiero decir que están escritos en las letras que hasta el tiempo respetan. El general José Antonio Salcedo estuvo en la caballerosidad que mientras fue escogido el primer teniente Ulises Zarovsky Lebel, alias Lee, entregó la sortija de matrimonio. Teniente, cumpla con su deber, y lo único que voy a agradecer es que le lleve esa sortija a mi esposa, que vive en Montecristi, porque juré que solamente me la quitaría el día que mi corazón deje la miel. No al general Salcedo. Específicamente las Fuerzas Armadas de la República en armas volvieron a comandada por un hombre que, además de feminista, se convierte en un prócer de la restauración. Y me refiero al general Matías Ramón Mella Castillo, quien fue nombrado vicepresidente y ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno restaurador. Esa inspiración de Santiago Rodríguez se traspasó a los hombres del sur, y por eso el general José María Cabral y Luna, por eso el coronel Florentino, aunque entre luces y sombras, fue el primero que llevó la campaña de la pena de quemar todo a favor de la libertad de los pueblos del sur. José Cabrera, todavía su figura de prócer se pasea como un espectro, y ahí está el nombre, la loma de Cabrera. Ese contagio patriótico nace un joven que comenzaron a llamar el
López de la Joya. El Goyito que mencionamos se convierte por sus méritos de guerra en el combate de septiembre que inicia en Capotillo y se convierte en el jefe de las operaciones militares y general con mérito con 25 años es el general Luperón, quien con hombres también, patriotas también como Santiago Rodríguez, también se presentaron en el Paso del Muerto, en Guanuma, donde muere en un combate en 1864, uno de los generales más insignes dominicanos, pero lamentablemente no se rectificó a tiempo, y me refiero al Cid Negro del general Suero. Suero pagó con su sangre el fusilamiento del coronel José Contreras y murió en combate, pero lamentablemente no a favor de las causas. Así fue arrinconado en esos 2 años de guerra hasta rendirse en una manera incondicional en un lugar llamado El Carmelo, es donde hoy está el Hotel Jaragua. Hagan un ejercicio. Hay 3 generales, Pedro Antonio Pimentel, un sureño, el general José María Cabral Luna y Gregorio Luperón, hacen firmar al León de Castilla una derrota incondicional, obligando a abandonar el pueblo, el suelo patrio, el día 11 de julio de 1865. Concluyo que esta guerra de movimiento, dije que era una guerra revolucionaria. Con esa salida de los españoles nació una nueva clase social, lamentablemente el caudillismo, pero también se creó las bases fundamentales para el nacionalismo y confirmar el Estado dominicano libre e independiente, y advertir al vecino del oeste a lo que era capaz el pueblo dominicano de enfrentarse a una potencia como España para mantener su identidad. Imagínense si era para enfrentarse a ellos, iba a ser guerra muerta. También sirvió de inspiración esa guerra a los demás pueblos de América que estaban bajo el yugo español y donde todavía existía la esclavitud, a la hermana República de Cuba y a la hermana isla del Encanto, situada al este, al rico Borinquen de ayer y al Puerto Rico de hoy. La clase social del ateo desapareció. La clase, el caudillismo y el nacionalismo vinieron. ¿Por qué? Porque individuos que eran zapateros, individuos que eran sastres como Humberto Mazán, individuos que eran con una pulpería, un pulpero como Luperón, por méritos de guerra se convirtieron en generales. Y de ahí nace el Partido Azul de Luperón, con los intereses más sanos. Ellos eran santos, eran hombres. Y dijimos que los hombres no pueden ser más perfectos que la luz del sol, porque para ser humano se necesita una condición, que es la imperfección de la condición humana. Por esa sangre vertida de esos patriotas en los campos de batalla, volvió otra vez a revolar el del Parque Independencia, la bandera tricolor de la República Dominicana. Santiago Rodríguez, héroe sabanetero, vuelve a su casa y a pesar de ser un incondicional en el orden político del hombre del Partido Rojo, con su sí por Lugaña, y me refiero al general Buenaventura Báez, pero nunca se prestó a luchar en guerras intestinas, ni siquiera la guerra de los 6 años. Vivió digno, respetado, con la señora Josefina Bueno y sus hijos, hasta que, como todos los mortales, su corazón dejó de latir en el año de 1879, y con el respeto, con el silencio reverente de todo un país, al hombre que por patriotismo empuñó las armas en el 44 y que por patriotismo agarró el machete heroico en el 1863, se ganó el respeto de sus iguales.
pidió que lo enterraran en la iglesia de San Ignacio, donde sus restos solemnemente fueron venerados hasta que el débil inexorable de la historia lo colocó en el lugar que merecía. Ese Sabanetero ilustre, en el panteón de la patria de la República Dominicana. Mis queridos hermanos, vieron ustedes la sangre vertida por los hombres de este pueblo y todo este país, convirtiendo esta epopeya que podíamos definir desde Zabaleta hasta el Carmelo. Quiero pedirle que en estos momentos donde la nacionalidad nuestra, muchas veces incluso por falta de la fe, se pone en juego, que quisiera rogarles a todos, señores, cuando querramos perder la fe en los destinos nacionales, tener presente en la parte más honda de la conciencia esas tres palabras esculpidas por nuestros fundadores de la República, que se renuevan de manera secular en la conciencia ciudadana: Dios, la patria y la libertad. Ese es Paminaco. Miren, aquí hay mucha gente.